Se supone, muy queridos oyentes, que vivimos dentro de un sistema democrático, es decir, un sistema de gobierno que está sometido a la voluntad del pueblo. Un sistema de gobierno donde se garantice la libertad y donde se estimula la participación de los ciudadanos en la política, para que sean ellos los dueños de su destino. El sistema democrático está exactamente en oposición con el sistema de las autarquías, de los totalitarismos, donde manda el capricho de uno o el capricho de unos pocos si de un sistema oligárquico se tratara. La democracia está fundada para permitirle a los ciudadanos que se expresen y para que esa expresión de voluntad sea la ley, en los términos rusonianos que recoge el Código Civil colombiano. La ley es la manifestación de la voluntad soberana. Entonces, las organizaciones que en la Constitución Política de Colombia garantizan esas expresiones y esas participaciones tienen el deber sagrado de estimular la democracia, de abrirle cauces, de permitirle a los ciudadanos que digan cuál es su voluntad en las urnas. Pero miren ustedes lo que son las contradicciones de nuestro sistema. La Constitución del año 91, que es un engendro de Satanás, creó el Consejo Nacional Electoral y lo creó de esta manera. Les leo comillas. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno para un período institucional de 4 años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Conclusión, son los partidos. En el sitio donde mejor se expresan, en el Congreso de la República, los que eligen el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene por objeto definir cómo se comportan los partidos. De manera que los partidos nombran las personas que los vigilan, que los inspeccionan, que dictan las normas a las cuales deben someterse los ciudadanos y los partidos políticos para expresar su voluntad. Pero lo más grotesco de todo esto es que esta reunión de partidos y coaliciones son las que están en el Congreso, como es obvio. No van a participar en una elección quienes no están en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa con los partidos nuevos? ¿Qué pasa con la democracia emergente? ¿Qué pasa con los grupos de ciudadanos que en desarrollo de preceptos constitucionales muy claros se quieren organizar para tener candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado, a la Presidencia de la República? ¿Qué pasa con ellos? Que quedan sometidos a la voluntad de los partidos viejos, de los que están engarzados en el poder desde el Congreso de la República. De manera que mi suerte, la suerte de quien pretende ser un partido o un movimiento con vocación de poder, está en manos de aquellos a quienes perjudica el que ese partido salga a la palestra y les compita por el electorado y, claro, les gane eventualmente las elecciones. ¿Eso no es un contrasentido? Es que estos miembros del Consejo Nacional Electoral no tienen las condiciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino para definir la plata que se ganen, porque se los quiero leer también. Sus miembros, los del Consejo Nacional Electoral, serán servidores públicos de dedicación exclusiva. No se sabe qué hacen casi todo el año. Tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez. Esos derechos se fundan en primer lugar en los salarios que tienen. 24 millones de pesos tiene cada uno de esos distinguidos miembros del Consejo Nacional Electoral, nombrados por los partidos para regular la actuación de los partidos. Pero lo más insólito, para regular la actuación de los partidos nuevos, de los movimientos nuevos, de una Colombia nueva que expresa la voluntad de una parte del pueblo que quiere acabar con esos partidos corruptos, con esos partidos decadentes que representan los magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que hizo el Consejo Nacional Electoral en este caso? Ejercer
una función la que le otorga el artículo 265 en el ordinal quinto. Sirve este Consejo Nacional Electoral, se supone, para servir de cuerpo consultivo del gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley y recomendar proyectos de decreto. Servir de cuerpo consultivo del gobierno. Por eso el registrador, que sale de la misma entraña de los partidos políticos y que nos había parecido una persona que estaba ejerciendo su cargo con tanto decoro, pero que depende, todos sabemos su dependencia de Cambio Radical y su vecindad con el señor Germán Vargas Lleras, sale con el cuento de que tuvo un trasnocho, una pesadilla enorme, y le entraron dudas gravísimas sobre si el centro democrático del presidente Uribe se podía identificar con ese nombre, es decir, con el nombre de Uribe para distinguirlo de todos los demás, y con la fotografía de Uribe. No pudo dormir el doctor Carlos Ariel Sánchez. Esa fue una pesadilla que rompió rápidamente al día siguiente, mandándole a sus amigotes de política del Consejo Nacional Electoral, es decir, a los enemigos del partido que se está creando, una consulta en la que les pregunta si Uribe puede utilizar su nombre, el suyo, Uribe, y su fotografía para identificarse en el tarjetón electoral. Los partidos tienen plenas facultades para utilizar el logo que les parezca que quieran utilizar. El Partido Liberal tiene una L grandota, la puede cambiar un día para poner la fotografía de Simón Gaviria. Ese es el derecho del partido para identificarse. El logo es un signo distintivo que identifica ante la gente un producto, una persona, un movimiento o un partido político, y el Partido Conservador hace lo propio y cada uno se identifica como quiera. Está prohibido, eso sí, y es justo que esté prohibido, la utilización de símbolos patrios. Nadie puede salir en ese logo envuelto en la bandera nacional, ni tener al lado suyo el escudo de Colombia para darle a los ciudadanos la sensación de que ellos representan a la patria con la utilización de sus símbolos. Eso está prohibido y está bien que esté prohibido. Es la única prohibición. Y resulta que en la Constitución Política de Colombia está dicho, y es la base de la Constitución, de que los ciudadanos no son responsables sino por la violación de las normas que expresamente están indicándole cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. Todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es una base fundamental de los derechos de los ciudadanos. De manera que a la vista de ese principio, si eso no está prohibido, utilizar el logo que uno quiera, a partir de la manera como uno concibe que debe identificarse para que sí lo encuentre el ciudadano en el momento de la elección, es un derecho sagrado del ciudadano. Antecedentes, ya los hubo. El señor Enrique Peñalosa, por el país que soñamos, se identificó con su nombre y se identificó con su fotografía. El Partido Progresista de Gustavo Petro se presentó en elecciones con su nombre y con su fotografía. Ahí el doctor Carlos Ariel Sánchez no tuvo pesadillas y no le preguntó nadie al Consejo Nacional Electoral, y estos ilustres varones y estas distinguidas matronas, miembros del Consejo Nacional Electoral, tampoco tuvieron dudas. Las dudas surgen ahora. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo de que Uribe Centro Democrático sea una especie de turbión electoral que los arrolle y que los destroce. Los partidos políticos son las instituciones más desprestigiadas en Colombia. Lean la última encuesta Inbamer Gallup para que ustedes se den cuenta que la gente no quiere los partidos, no ama los partidos, no se siente identificada con los partidos políticos, y por eso están clamando por una cosa nueva, por una solución distinta, por una aurora que amanezca sobre el horizonte oscuro, ennegrecido del acontecer nacional. Eso quieren.
y salen esos representantes de los viejos partidos del Consejo Nacional Electoral para darle una puñalada a la democracia colombiana, para tratar de que el hombre modesto, el campesino, el trabajador, el hombre ingenuo que no está enterado de las cosas políticas, para impedirle que encuentre en el tarjetón a Uribe, para que descubra su esperanza, para que sepa por quién votar. Eso es una traición a la democracia. El doctor Carlos Ariel Sánchez y los miembros del Consejo Nacional Electoral debieran sentir vergüenza, pena de lo que están haciendo. Están traicionando la Constitución, están destruyendo la ley y están tratando de acabar con el principio democrático. Todo detrás de su interés de que los partidos que representan se mantengan dentro de ese esquema funesto de poder que hay en Colombia, utilizando como mermelada el presupuesto nacional, y le cierran el paso a un movimiento de ciudadanos que será, con fotografía o sin fotografía, arrollador en Colombia. Los tribunales de lo contencioso tienen la palabra. Quisiéramos decir, como el viejísimo hombre de trabajo en Alemania, el agricultor que se enfrentó al que lo quería aplastar con su apellido y con sus tradiciones y con su poder oligárquico, todavía hay jueces en Berlín. Nosotros queremos decir, todavía hay jueces en Colombia que nos libren de este atropello monumental que quiere consumar el Consejo Nacional Electoral y el registrador del Estado Civil contra los derechos sagrados de los colombianos a expresarse libremente. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.